director de Educación Médica del Hospital Metropolitano, para Medicina Corporativa y para EduMédica, la Asociación para la Educación Médica del Hospital Metropolitano. Es un gusto poder tenerlos acá hoy, los que estén en vivo y si no, los que nos estén viendo en el canal de YouTube. Por cuarta vez tenemos a nuestro speaker estrella, el doctor Luis Diego Herrera Miguetti, médico psiquiatra, director del Centro de Salud Mental Herrera Miguetti, psiquiatra especializado en niños y adultos y sobre todo una persona que durante el último 14, 15 meses nos ha ayudado mucho en estas charlas educativas para poder hablar de patologías que cada vez más en el servicio de medicina corporativa y en general en la plataforma educativa del Hospital Metropolitano estamos viendo, ¿verdad? Que es el manejo de la ansiedad y la identificación temprano. Anteriormente, el doctor en nuestro canal de YouTube puedan encontrar, ya tenemos 3 charlas con él, ¿verdad? Una era una actualización en el manejo terapéutico de la ansiedad y depresión, otra era hablando de burnout laboral y precisamente, ¿verdad? Porque este es un tema que está cada vez más, nos decía Yasmín Loaiza del equipo de medicina corporativa, que se está ubicando lastimosamente en el top 5 de las principales requerimientos que están pasando en medicina corporativa, es que le solicitamos al doctor tener este espacio. De nuevo, la charla que tenemos en YouTube tenía un componente más farmacológico. Entiendo que este es un abordaje un poquito más amplio y sin entrar tanto en el detalle de farmacología, sí lo que queremos es ayudar en ese proceso de identificación temprana. Así que, doctor, como siempre, muchísimas gracias. Le doy el control del espacio y bienvenido. Y para todos los demás, ¿verdad? La idea es que el doctor haga la presentación y durante el transcurso de la presentación ustedes pueden ir haciendo preguntas o si no, hacia el final abrimos un espacio para la discusión. Muchas gracias, Doc, y adelante para compartir pantalla. Muy bien. Bueno, buenas noches a todos y muchas gracias por invitarme nuevamente a participar con ustedes. Ciertamente, como decía Alejandro, este es un tema importantísimo. La ansiedad es una de las condiciones más prevalentes. eh, Como vamos a ver, no solamente por sí misma, sino porque interactúa o está relacionada con otras condiciones, digamos, de salud física propiamente dichas. Y entonces es un tema de gran relevancia para la práctica de la medicina general. Y vamos entonces a empezar con el tema. Nada más como para dar una idea de lo que es la relevancia de esto a nivel epidemiológico. Doctor, perdón, ¿puede compartir nuevamente la pantalla? Uy, no se está compartiendo. No, señor, es que cuando yo puse la presentación, entonces necesitamos que vuelva otra vez a Zoom, a Teams, y ahí ya la vuelvo a compartir. A la hora. Ahora sí, adelante, muchas gracias. Muy bien. No, entonces les decía que este es un gráfico en donde se puede ver como la importancia epidemiológica. Aquí el porcentaje a lo que se refiere es al porcentaje cuánto contribuye la ansiedad a la discapacidad en general, para todo tipo de discapacidad. Los colores es la región, ¿verdad? De América Latina, Sudamérica, Canadá, etcétera. Y el tamaño del cuadro es la proporcionalidad entre los diferentes países. Entonces, como ustedes ven, estamos como en una situación intermedia, prácticamente igual a la que se ha identificado en Estados Unidos, por lo menos para este momento de este estudio en la región de las Américas en el 2018. La ansiedad, como les decía, se presenta pero muchísimo en atención primaria. Hay una prevalencia probablemente del 20% de las consultas. Eso es como un denominador común en muchos países que se ha hecho estudios de prevalencia. O sea que 1 de cada 5 pacientes que vemos en la consulta general de atención de medicina general
puede tener un trastorno ansioso. Es una cantidad sumamente importante y entonces pues es sumamente relevante que estemos preparados para abordarlo de una manera razonable. El problema se presenta porque se hace un poco más complejo porque el paciente ansioso no necesariamente llega con quejas explícitas de ansiedad, sino que presenta síntomas y quejas indirectas, como ustedes saben, cansancio, malestares inespecíficos, dolores de espalda, dolores de cabeza, y muy frecuentemente trastornos del sueño. Probablemente un 40% de los pacientes ansiosos, a un 50% tenga trastornos del sueño. El otro elemento que complica el asunto es que los pacientes que tienen ansiedad tienen además una comorbilidad más alta con algunos trastornos que se han identificado, como por ejemplo migrañas, trastornos autoinmunes, trastorno por digestivo irritable, etc. Entonces es frecuente que el paciente ansioso pues presente también problemas médicos que hay que abordar y se da una interacción de tal manera que los problemas médicos hacen que la persona se ponga más ansiosa alrededor de estos. La ansiedad hace que amplifique los problemas médicos que tiene y también que aparezcan problemas adicionales por somatización. Entonces, el paciente ansioso es un paciente que puede ser complejo y abordarlo bien es de una pues, enorme importancia, me parece a mí, porque si no lo hacemos bien, lo que vamos a tener es un paciente como insatisfecho con la consulta, que se vuelve policonsultante, eh, y desde el punto de vista de nosotros los médicos, también nos desmoralizamos de ver este paciente que es policonsultante, que no logramos sacar adelante y que progrese en su mejoría. Y entonces se vuelve una cosa que es frustrante para el paciente y frustrante también para los médicos. Bien, tal vez sería bueno que empecemos diferenciando, como pusimos en otra charla, la diferencia entre estrés, preocupación y ansiedad. Entonces, el estrés se define como, más bien como una reacción que tiene el cuerpo, la mente, una reacción psicofisiológica integrada ante situaciones, retos, digamos, que nos presenta la vida cotidiana o extraordinariamente. Y lo que caracteriza el estrés excesivo, el estrés que se vuelve perjudicial, es cuando presenta demandas que sentimos que no tenemos capacidad de enfrentar, que sobrepasan los recursos de la persona. Y también cuando, además de esto, el estrés es crónico. Eh, perdón. Eh, entonces, por ejemplo, tomando de dos áreas totalmente diferentes, el, el estrés al que están sometidos los niños, por ejemplo, ante la discordia marital, tiene esas características. Es un estrés que el niño no tiene las capacidades, no tiene las competencias para resolverlo, por una parte, y por otra parte, la discordia marital tiende a ser crónica, no es ocasional. Entonces el niño está sometido a un estrés y ese estrés se vuelve tóxico. Ahora no voy a entrar en estos detalles, pero literalmente el estrés tóxico produce cambios neuroplásticos ahí, altera la producción de fibroblastos y una serie de cosas que literalmente son tóxicos a nivel físico para el cerebro. También otro ejemplo de estrés crónico sería el que estuvimos sujetos con la pandemia, en donde no había mucho individualmente que pudiéramos hacer para que el asunto cambiara y era un asunto crónico que se prolongó por años. La sobrepreocupación es diferente. La sobrepreocupación es como una alteración de lo que es preocupación normal. La preocupación normal, de hecho, es algo bueno, es esa voz interior que tenemos para reflexionar sobre algunos asuntos que no pueden ser abordados con una respuesta inmediata, sino que tenemos que hacer algún tipo de reflexión. Pero en algunas personas
en algunas circunstancias, esa voz interior se vuelve algo sobre lo cual se pierde el control. Y entonces se convierte en lo que decimos que es una pensadera, dice la gente. Es un estado de sobrepreocupación excesiva que tiene las características de que la persona se preocupa mucho por asuntos del pasado, los cuales no puede cambiar, o se sobrepreocupa más frecuentemente sobre asuntos en el futuro, los cuales pues tampoco puede cambiar. Entonces es un consumo de energía que es totalmente improductivo y desgasta, y tiene esta consecuencia, y es que impide a la persona, al estar su mente consumida en el futuro y en el pasado de manera improductiva, le impide pues estar presente en el presente, y esto pues deteriora, por ejemplo, a nivel laboral el desempeño de una manera significativa. La ansiedad es diferente en este sentido. La ansiedad, hay una ansiedad que es normal, que es, por ejemplo, yo me puedo sentir un poco ansioso antes de hacer una presentación, eh, pero eso es como un reto que yo lo enfrento y no pasa más. Termina la presentación o a medio camino, ya la ansiedad se me baja, y eso es ansiedad normal. En cierto sentido, la ansiedad esta normal nos ayuda como a prepararnos para enfrentar los problemas. Pero existe la ansiedad patológica o la ansiedad problemática, que consiste en eso, en un estado como de alerta sostenido. La persona está como hipervigilante. Es una emoción que se parece, cuando uno la siente, es parecido a la sensación de miedo, pero sin que haya un motivo adecuado o razonable para tener miedo, o inclusive en ausencia de un motivo. La ansiedad tiene componentes, al igual que el estrés, componentes físicos, corporales, como palpitaciones, taquicardia, sudoración, diaforesis, movimientos intestinales, eh, tensión muscular, etc. Y tiene un momento, una dimensión cognitiva, como hablábamos anteriormente, de pensamientos recurrentes que tienden a ser, nuevamente hago énfasis, de dos tipos. Uno es anticipando situaciones negativas, catastróficas en el futuro, y rumiando sobre aspectos del pasado que ya no se pueden cambiar. La ansiedad tiene múltiples manifestaciones. Lo más frecuente es lo que llamamos la ansiedad generalizada, pero tenemos otras muchas manifestaciones: los ataques de pánico, tenemos muy frecuentemente la ansiedad social, tenemos la ansiedad de ejecución o de desempeño, están las fobias específicas, y no debo dejar de mencionar una forma, digamos, especial de ansiedad, que es el trastorno o las alteraciones de tipo obsesivo-compulsivo, que son bastante frecuentes. Entonces, para ahondar un poco más en esto, tenemos que la ansiedad problemática tiene ciertas características. Entonces, es un elemento de preocupación excesiva, un elemento de hipervigilancia, la parte esta de excitación fisiológica, y uno que me ha mencionado, y es que la persona ansiosa empieza a evitar circunstancias, personas, ciertas situaciones para no sentir la ansiedad. Y eso lo que hace es tiene un impacto muy grande, porque la persona empieza a adecuar su vida alrededor de la ansiedad, en lugar de llevar su vida donde la tiene que llevar, independientemente de lo que esté sintiendo. Y esto hace que las personas entonces se limiten en su potencial o en sus capacidades. La ansiedad lleva muy frecuentemente a evitar situaciones que más bien lo adecuado es pues enfrentarlas. Entonces, cuando valoramos una persona ansiosa, debemos poner énfasis en estos tres aspectos o dimensiones de la ansiedad. Uno es la disfunción, es decir, cuánto impacta a la persona en su ajuste y en su desempeño. Ahora vamos a ver un poquito más de esto. El otro elemento es la frecuencia. Obviamente es diferente si una persona con ansiedad generalizada, por ejemplo, que generalmente tienen ansiedad todos los días, varias horas del día, a una persona que presenta un ataque de pánico cada 6 meses. Y la duración, o sea, cuánto pasa la persona ansiosa. Hay personas que pasan ansiosas todo el tiempo que están despiertos, y hay personas que
que son por periodos más cortos de tiempo. Pero esto nos sirve como para dar una idea. Entonces, cuando la persona tiene pensamientos que son irreales, que son desproporcionados a lo que los dispara, que generan evitación, que no son deseados, la persona quisiera no tener estos pensamientos y son recurrentes, es cuando estamos hablando como de ansiedad problemática o ansiedad patológica. No todo el mundo experimenta la ansiedad con el mismo impacto. Por ejemplo, como ven acá, hay un 43%, por ahí más de un 40%, que la afectación es leve y entonces no tiene tanto impacto en la vida cotidiana. La afectación es moderada en un 33% y severa en un 23%. Estas dos últimas categorías son probablemente las que requieren atención profesional y entonces pues constituyen entre el 50 al 60% de los pacientes que se presentan con ansiedad. Muy bien. Tal vez un asunto práctico aquí. Les voy a presentar algunas tablas y algunos algoritmos con respecto a lo que se puede hacer en la práctica clínica y por si estos son de utilidad, que yo creo que lo pudieran ser, tenerlos a mano en el consultorio cuando uno está enfrente al paciente. Entonces hemos puesto acá unos códigos QR que ustedes lo pueden tomar una foto, una imagen de esto y entonces se les va a bajar a su teléfono y pueden tener estos algoritmos y estas escalas que les vamos a presentar. Entonces ahora van a ver algunos QRs, si gustan pueden tomarle una imagen a esos QRs. Muy bien, entonces pensemos que se nos presenta el paciente con quejas o con síntomas que sugieren ansiedad, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a empezar por ahí. Entonces, el médico en atención corporativa, medicina general, tiene un tiempo limitado, tiene que ser eficiente en el uso de ese tiempo. Entonces, lo ideal es tener algunas escalas, uno puede tener diferentes preferencias. Yo les sugeriría tener por lo menos estas dos, que ahora les voy a adelantarme para que vean de qué se trata, que son la escala GAD-7. GAD son las iniciales, las letras para ansiedad generalizada en inglés, y la WSAS. Esa es una escala para medir el impacto social y laboral que tiene la ansiedad. Entonces me voy a adelantar, ahora volvemos a este algoritmo para mostrarles, esta es la GAD-7. Esta es una escala como de 7, es porque tiene 7 ítems. Yo he administrado a múltiples personas y en promedio una persona dura entre 1, máximo 2 minutos llenando. Eso es muy rápido, eso se puede hacer en un consultorio. Y es una escala que está validada como en no sé cuántas decenas de idiomas, tiene montones de estudios psicométricos para ver cuáles son los factores más importantes. En fin, es una escala que ustedes pueden usar con gran confianza. Esta otra también no está tan generalizada como la GAD-7, pero es la escala esta de ajuste social y laboral. Entonces, ahí les puse la manera de calificarlas en ambas, ¿verdad? Cuáles son los puntos de corte, para que ustedes las puedan operacionalizar en la consulta. Esta se duran como 2 minutos llenándola. Muy bien. Entonces, digamos que ustedes ya administraron las escalas, entonces vamos a irnos acá a este algoritmo. Entonces, en base al punto de corte, a los puntos de corte y a los puntajes que obtuvieron, entonces imaginémonos que el impacto, que la ansiedad es de nivel leve, perdón. Entonces, cuando tiene estos puntajes, uno puede pensar que el paciente lo que necesita es lo que vamos a llamar apoyo básico. Estos son recursos en línea que la persona puede usar como de autoayuda y técnicas básicas como respiración profunda y meditación, técnicas de meditación. Ahora vamos a hablar más sobre eso. Con respecto a los recursos, esto en línea, aquí tienen esta dirección. Esto es sumamente útil. En esta dirección hay como creo que unos 20 documentos en PDF que sirven para entregarlos al paciente o que el paciente los vea en otro momento.
que son de autoayuda. Y están muy bien hechos y hay para todo tipo de ansiedad alrededor de la salud, ansiedad fóbica, ataques de pánico, etc. Entonces, ese sería como un primer abordaje para el paciente que tiene ansiedad leve. Ahora, si el paciente tiene ansiedad moderada, entonces es un paciente que requiere medicación y psicoterapia. Bueno, el asunto de la psicoterapia es que sabemos que es limitado los recursos que tenemos o que el paciente tiene para recibirla. Y entonces es algo, por así decirlo, de preferencias y de posibilidades del paciente. Pero ya el paciente con ansiedad moderada debería recibir medicación. Ahora, en otro diapositiva, vamos a ver un algoritmo sobre medicación. Entonces, nos vamos a quedar ahí con el tema de medicación. Cuando la ansiedad es severa, entonces definitivamente lo ideal sería psicoterapia y medicación, no como alternativas, sino ambas. Nuevamente, eso depende de los recursos que uno tenga dentro del ambiente que está trabajando y de los recursos que tenga pues el paciente. Entonces, uno, ya sea con ansiedad moderada o ansiedad severa, uno inicia la meditación. En general, debe dar un seguimiento en 4 semanas. Los medicamentos que usamos, que ahora vamos a hablar sobre esto, eh, generalmente hacen efecto alrededor de las 4 semanas, a veces un poco antes, rara vez un poco después. Si el paciente tiene una buena respuesta, entonces se le da un seguimiento a los 6 meses o al mejor criterio clínico que ustedes tengan. Si el paciente no tiene ninguna respuesta a las 4 semanas, entonces hay que considerar un aumento de la dosis, si es posible, generalmente es posible, o cambiar de tipo de medicamento, de mecanismo de acción. Se le da seguimiento a las 4 semanas nuevamente. Si no hay ninguna respuesta, entonces se considera que es un caso de ansiedad refractaria y ahí hay que considerar una interconsulta psiquiatría. Muy bien, cuando la ansiedad es severa, generalmente es muy importante preguntar si hay ideación suicida. Si hay ideación suicida, ese es como otro tema que podemos desarrollar en otras charlas, si ustedes tienen a bien, pero hay un algoritmo que hemos preparado sobre ideación suicida y clasificación de riesgo y habría que usar un instrumento de estos para uno tener más seguridad de que cubrió bien una eventualidad de este tipo. La otra asunto es que el paciente puede tener una presentación compleja de la ansiedad. La presentación compleja es cuando se asocia a suicidio, cuando ha sido crónica, digamos más de un año, cuando hay sospecha de bipolaridad, cuando hay abuso de sustancias, cuando uno sospecha pérdida de contacto con la realidad o psicosis, cuando hay claramente un trastorno en la personalidad, cuando hay un déficit de atención comórbido o importante. En adultos mayores, que a veces es más compleja la medicación, y en pacientes embarazadas. Ahí hay que uno valorar la situación y puede ser que en alguna de estas condiciones decida también considerar una interconsulta a psiquiatría. Muy bien, entonces pasemos ahora, perdón, disculpen que me estoy quedando un poco afónico. Muy bien. Entonces ya vimos el GAT7, ya vimos entonces ahora vamos a ver este algoritmo que creo que lo hemos visto en alguna oportunidad, no recuerdo. Es un algoritmo como para ver la parte de medicación, aunque no es el único énfasis que quiero darle a esta charla, pero es importante. Entonces, lo más frecuente que tenemos es ansiedad generalizada. Entonces, la ansiedad generalizada puede tener, como ya mencionamos, con alguna complejidad, puede tener algunas de las complejidades que mencioné anteriormente. Entonces se empieza con un inhibidor de recaptación de serotonina o un inhibidor de recaptación de norepinefrina y serotonina. Este algoritmo también lo pueden bajar a sus teléfonos con este QR.
Si hay una buena respuesta a esta primera intervención, entonces se mantiene por un año el tratamiento. Si no hay respuesta, entonces hay que cambiar de antidepresivo o de clase de antidepresivo. Si empezamos con un inhibidor de recaptación de serotonina, cambiar a uno combinado o dual. Si hay una buena respuesta, pues continuar un año de tratamiento. Si no hay respuesta ante esto, entonces hay que considerar la presencia de comorbilidad. La comorbilidad puede ser con otros trastornos ansiosos. Lo más frecuente que vemos son trastornos por pánico, y la comorbilidad por pánico, entonces podemos pensar en agregar o cambiar a un medicamento tricíclico. Podemos agregar una benzodiazepina o, si no estábamos usando un dual, cambiar a un dual. Otro trastorno que es muy frecuente es la ansiedad social. En estas responden un poco mejor a benzodiazepinas, a dosis muy bajas de antipsicóticos atípicos, a inhibidores de recaptación de serotonina si no estábamos usándolos, y algunos pacientes responden muy bien a betabloqueadores como propanolol. Si la comorbilidad es con trastorno obsesivo compulsivo, estos son los medicamentos de elección: la fluoxetina, la fluvoxamina y la sertralina. Si la comorbilidad es con trastorno bipolar, mi recomendación es mejor ahí hacer una referencia a psiquiatría. Este es como un diagrama de flujo de cómo uno puede manejar la parte farmacológica. Aquí no me voy a detener en esto, sería aburridísimo y tedioso, pero ustedes lo pueden bajar a sus teléfonos con el QR. Nada más comentarles el escitalopram. Hay que fijarse en dosis ya mayores de 20 miligramos o 20 miligramos que aumenta el QT corregido. Con la fluoxetina es importante considerar que tiene una vida media muy larga, lo cual tiene pros y tiene contras. Los pros es que al paciente se le olvida un par de días, probablemente no le pase nada, no va a tener ninguna reacción de descontinuación. Los contras es que si hay alguna interacción farmacológica y una toxicidad, pues se va a permanecer por más tiempo porque la vida media es muy larga, es como 72 horas o más. La paroxetina tiene una vida media larga también. Perdón, la fluoxamina, que es la que usamos mucho en el trastorno obsesivo compulsivo. Si llegan a más de 100 miligramos, la dosis habitual es entre 100 a 200 miligramos, tienen que dividirla porque tiene una vida media corta. La sertralina es de mucha utilidad en el embarazo y en el posparto. La bortioxetina, eh, los efectos a nivel sexual, de disfunción sexual, son bastante dependientes de la dosis. Y la vilazodona, que es un medicamento que se conoce como Benzone, hay que darlo siempre con alimentación y es de segunda elección en el tratamiento de la depresión, pero es un tratamiento razonable para la ansiedad. Luego tenemos los inhibidores de recaptación de serotonina y norepinefrina, como la venlafaxina, la desvenlafaxina y la duloxetina. Esto igual también, la venlafaxina hay que tener cuidado a dosis altas por arritmias cardíacas. La desvenlafaxina tiende a tener una vida larga, entonces lo mismo que comenté con respecto a los otros medicamentos, así como la duloxetina. Con estos que son de otro tipo, el bupropion, que es un inhibidor de la recaptación de adrenalina y dopamina, es un medicamento muy diferente a los otros que he mencionado por el mecanismo de acción. Efectos secundarios que hay que tener cuidado en la hipertensión y con muy poca frecuencia convulsiones. Convulsiones solamente se han descrito en dosis mayores de 300 miligramos o cuando la persona consume alcohol excesivo junto con el medicamento. La mirtazapina, que es un antagonista de los receptores 2-alfa de adrenalina y 5-hidroxitriptamina, es un medicamento útil en anorexia nerviosa porque como efectos secundarios tiene que el paciente duerme más horas, hace más reposo y es un estimulante poderoso del apetito. Bueno, esto se los dejo acá, pero ustedes lo pueden utilizar de acuerdo a su conveniencia. En cuanto a efecto secundario más frecuente, molesto, es la disfunción sexual en el uso de estos medicamentos. Ustedes pueden ver aquí que todos andan alrededor del 50%, con la paroxetina un poco alta, y el bupropion realmente rara vez o nunca producen, ni la mirtazapina tampoco produce disfunción sexual. Hay un punto que quiero enfatizar, muy a menudo es como una
una cosa que se repite constantemente, que estos medicamentos hacen efecto a las 3 semanas, y si no hacen efecto a las 3 semanas, probablemente ya no funcionaron. En realidad esto no es así. Es cierto que en promedio a las 3 semanas se puede ver algún efecto, pero como ustedes pueden ver aquí en este caso con venlafaxina, es uno de los que les mencioné anteriormente, inclusive 6 meses después hay un aumento significativo en la respuesta. Estos son medicamentos que actúan muy lentamente, ¿verdad? Una de las cosas que se está discutiendo y parece que ya es como un hallazgo importante, y es que, ¿verdad? Ha sido difícil explicar cómo estos medicamentos producen el beneficio que producen nada más por el mecanismo de acción, pero probablemente ese mecanismo de acción con el tiempo produce cierto grado de plasticidad y por eso es que se ven resultados a largo plazo. Aquí es el mismo ejemplo, pero en el caso de la paroxetina, ustedes ven que a las 12 semanas todavía hay una mejoría significativa con respecto a las 10 semanas o 8 semanas. Entonces, son medicamentos que si uno ve un beneficio inicial, tiene que mantenerlos por periodos prolongados para sacarles todo el jugo que pueden dar. Muy bien, con respecto a intervenciones no farmacológicas, pues, digamos, mencioné anteriormente la meditación y respiración diafragmática. El ejercicio es algo sumamente importante que se está investigando intensivamente ahora y tenemos una cantidad de información muy interesante. Por ejemplo, vean ustedes aquí, este es un estudio en donde lo que hicieron fue comparar el efecto de técnicas de meditación. Se entrenó a las personas para que hicieran meditación durante 8 semanas. Se les dio a otro grupo tratamiento farmacológico, se dividieron aleatoriamente y como pueden ver acá en este último gráfico, el efecto de la meditación en personas entrenadas adecuadamente por 8 semanas de práctica de meditación es muy similar al efecto del escitalopram a dosis promedio. Es un estudio con una muestra considerable de pacientes, entonces es bien interesante. Este, la respiración diafragmática es algo realmente que todas las personas lo pueden hacer en cualquier momento. Literalmente es algo que llevan consigo. Entonces, siempre me gusta presentar este estudio, que es un estudio clásico en esto. Básicamente lo que hicieron fue enseñarle a hacer respiración diafragmática profunda, ¿verdad? Que atiempada adecuadamente a dos grupos. Un grupo de control lo dejaron a que respirara ahí como quisiera y al otro se le enseñó técnicas de respiración diafragmática por 20 sesiones. Pues como pueden ver, primero las personas aprenden a reducir la tasa de respiración, hacer la respiración más eficiente desde el punto de vista de intercambio gaseoso. Con el tiempo va mejorando, cada vez tienen menos respiraciones por minuto, es más eficiente. Cuando se les hace una evaluación, una prueba para ver la frecuencia de emociones negativas, van disminuyendo desde la primera sesión hasta la última sesión el reporte subjetivo de emociones negativas. Pero también se hizo una medida objetiva y es que se midió el cortisol. Como ustedes saben, el cortisol es algo que se dispara con el estrés y con la ansiedad y que tiene un efecto tóxico sobre el sistema nervioso central. Y también hay una disminución entre la primera y la última sesión en los niveles de cortisol. Entonces, esta es una intervención no farmacológica que se dura muy poco tiempo en enseñársela adecuadamente a un paciente. Se le puede inclusive uno mismo supervisarlo en la consulta para que la practique. Y si la persona se lo toma en serio y lo hace, puede ayudarle significativamente. Otro elemento que es no puedo hacer más énfasis de la importancia porque nuevamente es algo que no se necesita nada más que el cuerpo de uno y unos zapatos tenis ahí para poder hacerlo. Y es el efecto de la ansiedad el efecto del ejercicio sobre la ansiedad. O sea, por un lado, hay un asunto psicológico que distrae al cerebro de la sobrepreocupación y la rumiación. Este, eh, diluye la tensión muscular que produce la ansiedad y el estrés excesivo. Entonces, la persona se afloja literalmente y a nivel bioquímico genera la producción de neurotransmisores, sobre todo de ácido gamma aminobutírico y el factor neurotrófico derivado del cerebro. Aumenta los niveles de porcina y favorece la neurogénesis. Aquí, como ven,
en esa flecha, los puntitos anaranjados son células nuevas en fotografía microscópica electrónica que se producen con el ejercicio. Por otro lado, activa la corteza frontal. Como ustedes saben, la corteza frontal es la que alberga las funciones ejecutivas. Y las funciones ejecutivas nos sirven para regular, son un sistema de regulación de la expresión y el manejo de emociones. Entonces, una corteza prefrontal bien funcional nos ayuda a regular la ansiedad de una manera efectiva. En general, las personas que hacen ejercicio regularmente se ha visto que son más resilientes al estrés y a otros inconvenientes de la vida cotidiana. Cada vez se estudia esto más, es muy interesante. Los músculos al ejercitarse producen esta hormona que se llama iricina, que se le conoce bioquímicamente como el FNBC5, que es una proteína de membrana celular que es inducida por el ejercicio. Y en este estudio, imagínense que 15 minutos de ejercicio moderado en bicicleta estacionaria, que fue lo que se utilizó, mejoran el estado de ánimo y la cognición en algunas pruebas neuropsicológicas en forma inmediata después de terminar de hacer el ejercicio. Entonces, esto es muy, muy importante. El ejercicio lo deberíamos recetar casi que por default. Bueno, esto es nada más la manera como funciona. Produce ciertos cambios neurobiológicos que mejoran respuestas adaptativas y estas respuestas adaptativas van mejorando el aprendizaje de más respuestas adaptativas y de regulación de las emociones y de las cogniciones. Muy bien. Una de las razones por las cuales es importantísimo tratar la ansiedad es porque sabemos que la depresión y la ansiedad durante el embarazo tiene un impacto negativo sobre el desarrollo de los niños, ¿verdad? Se ha visto que disminuir estas condiciones durante el embarazo es una estrategia efectiva para prevenir trastornos de conducta, y particularmente en las poblaciones más en desventaja social y económica. Entonces, estudios como este es un estudio poderoso que, desde el punto de vista estadístico, ¿verdad? Porque hay muchos estudios que se publican, pero tienen muestras que son muestras muy pequeñas, que en realidad es muy difícil generalizar. Pero este estudio, en realidad, es muy grande porque lo que hizo fue comparar una cantidad enorme de mujeres que estuvieron expuestas a medicamentos antidepresivos con mujeres que nunca estuvieron expuestas y en realidad, como dice aquí hay una bastante tranquilidad de que los antidepresivos no aumentan el riesgo de trastornos del neurodesarrollo como se creía en los niños, por lo menos para la mayor parte de los antidepresivos. Probablemente está en la excepción de la paroxetina, no solamente por los trastornos a nivel del neurodesarrollo, sino porque sí produce probablemente malformaciones de tipo cardíaca y de persistencia del ducto arterioso, hipertensión pulmonar y algunas otras cosas. Entonces, esta es una pregunta frecuente, ¿verdad? Imagínense ustedes que aproximadamente como un 40% de las mujeres que quedan embarazadas suspenden los antidepresivos. Entonces, este estudio del año pasado es como muy interesante. Yo le doy mucha importancia por el diseño del estudio. Lo que hicieron fue, vamos a ver si me adelanto aquí un poco. Pues, lo que hicieron acá fue muy interesante. Peinaron la literatura y identificaron como 2.261 estudios en donde los bebés habían estado expuestos a antidepresivos durante el embarazo. Hicieron un tamizaje ahí, fueron seleccionando, encontraron 14 estudios que cumplían esta condición. Vean qué interesante. Podían comparar hermanos en donde uno había estado expuesto a tratamiento farmacológico con antidepresivos durante el embarazo y otro embarazo de la misma madre, ese niño no estuvo expuesto. Y entonces compararon la prevalencia de trastornos
de todo tipo, pero particularmente con énfasis en el neurodesarrollo en estos dos grupos. O sea, son niños que tienen el mismo ambiente, los mismos padres, genéticamente tienen mucho en común, nacieron en el mismo hogar, obviamente, y uno estuvo expuesto en el embarazo a antidepresivos y otro no. Y el resultado es como muy tranquilizante porque no se encontraron diferencias importantes. Con respecto al uso de antidepresivos durante la lactancia, hay que balancear, como dice este artículo, los riesgos y los beneficios, pero si se escoge apropiadamente, por ejemplo, la sertralina, se considera que es uno de los medicamentos más seguros durante el embarazo. Algunos niños pueden presentar algunos efectos secundarios como irritabilidad, al nacer, dificultades para alimentarse, o trastornos del sueño, pero, pero estos son pasajeros, muy pasajeros y no son eh, de gran preocupación. Interesantemente, este medicamento viejo casi no pasa a la leche materna, entonces es un medicamento bastante seguro y algunos expertos en medicación en el embarazo consideran que debería ser uno de los antidepresivos de escogencia número uno en las mujeres. Entonces, tal vez déjenme pasar a nada más comentarles, voy a saltarme esto de ataques de pánico, pero para presentarles no, se pregunta a menudo el asunto del uso de antidepresivos en el embarazo, pero muy frecuentemente nos preguntan sobre el uso de ¿cómo se llama? Benzodiazepinas durante, no el embarazo, sino en el paciente que presenta ansiedad. Entonces, uno puede pensar que los ansiolíticos tienen varios efectos. Por un lado, regulan la ansiedad física, tienen un efecto sobre la ansiedad fisiológica. Ansiedad física es como las manifestaciones fisiológicas. Ansiedad psicológica sería como la preocupación. Tienen un efecto anticonvulsivante, son relajantes musculares y son sedantes o hipnóticos. Entonces, uno puede pensar que los ansiolíticos o benzodiazepinas pues varían en qué componente de este es el más importante. El clonazepam es uno de los más usados. Como ustedes pueden ver, tiene un efecto anticonvulsivante muy importante, tiene un efecto muy razonable sobre la ansiedad psicológica y la física. Y como relajante muscular es bastante débil y es un buen hipnótico. El alprazolam, que es también de uso muy frecuente, como ustedes ven, tiene un efecto poderoso sobre la ansiedad física, tiene un efecto muy bueno sobre la ansiedad psicológica y es levemente sedante y, como se llama, prácticamente no tiene un efecto anticonvulsivante. Entonces, uno puede como pensar en estos medicamentos de acuerdo a estas características. En general, el alprazolam es un efecto más agudo y se utiliza más para bajar la ansiedad cuando es urgente, bajarla como ataques de pánico, pero se puede usar también de forma más prolongada. Y el Rivotril es un medicamento con una vida media más larga que se puede, el clonazepam que se puede utilizar para prevenir un poco las crisis de ansiedad. Bueno, con asuntos de tiempo, creo que voy a parar por acá para que escuchar algún comentario, preguntas o lo que ustedes tengan alguien. Muchas gracias, doctor. Tal vez, sí, abrir el espacio a los demás, a ver si hay alguna pregunta. Pueden desbloquear el micrófono o escribirla. Algún comentario, creo que también es valioso, dado la audiencia que tenemos. Yo tengo una preguntita. Adelante. Me queda claro que en presencia de embarazo sí se pueden usar ciertos fármacos para la ansiedad. Esto también aplica a la lactancia. Sí, en la lactancia se pueden usar también
¿verdad? Particularmente el que más evidencia tiene de ser inofensivo es la sertralina, pero probablemente se pueden usar también la fluoxetina, es un medicamento, y la imipramina también se pueden utilizar para la ansiedad con bastante seguridad. Luis Diego, Muchas gracias. de Meservil, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, doctor? Muy bonita conferencia, aprendí muchísimo, que dicha que sos del Metropolitano y los pacientes se ven beneficiados con tu expertise. ¿En qué momento referir un paciente a la psiquiatría con un trastorno de ansiedad, la número 1? ¿Y en qué es el órgano que más repercute como para rayos de la ansiedad? Si es aparato digestivo, si es cardiopulmonar, si es piel, si es cerebro. En tu experiencia, ¿la ansiedad lleva a tener más enfermedades en síndrome intestino irritable, dispepsia funcional, etcétera? ¿O tienen otros órganos blancos ante la ansiedad? Muchas gracias, Luis Diego. Sí, sí, con respecto a la primera pregunta, digamos, cuando pienso que la referencia a psiquiatría, si entendí bien la pregunta, se debe hacer uno puede decir en dos condiciones. Cuando la ansiedad tiene una presentación compleja, eso incluye ideas suicidas, eh, comorbilidad con abuso de sustancias, psicosis, eh, problemas digamos, no problemas, sino edad fértil de la mujer y algunos adultos mayores que tienen muchos medicamentos y que hay que ver interacciones y el asunto se vuelve un poco complejo. Y, ¿verdad? Cuando la ansiedad, pues es obviamente problemática, como comenté anteriormente, cuando son pensamientos poco realistas, desproporcionados, recurrentes, que producen evitación, etc. Con respecto a los órganos más afectados, ¿verdad? Es interesante, ¿verdad? El sistema nervioso central se deriva de esta capa neural, perdón, esta capa embrionaria del ectodermo. Y del ectodermo, pues también salen otras capas, ¿verdad? Como la piel, el sistema digestivo. Y entonces, esos son generalmente los sistemas más afectados por la ansiedad, los que están como embriológicamente relacionados con la misma. Y lo más frecuente, yo creo, en la práctica clínica son lo que llamamos síntomas neurológicos funcionales que no tienen una, un sustrato orgánico de ningún tipo. Y por otro lado, las quejas digestivas de tipo psicosomático, probablemente que vos has visto más que todos nosotros juntos. Muchas gracias, Luis Doctor, Diego. una pregunta. En los últimos, tal vez 24 meses, viendo temas de ansiedad relacionados al trabajo, ¿ha encontrado algunos factores o tendencias, digamos, que le llamen la atención, que se hayan, ¿verdad?, como acentuado, de nuevo, en estos últimos 12, 24 meses, que le parezca importante que tomemos a consideración? Sí. Eh, pero yo pienso como que el asunto por ejemplo, hay varios aspectos que fueron como precipitados o puestos de relieve por la pandemia, ¿verdad? Uno es el asunto de el trabajo presencial con respecto al trabajo virtual, y entonces las personas tienen diferentes necesidades. Hay personas que aprecian y disfrutan y se sienten más cómodas con el trabajo virtual y otras con el trabajo presencial. Y volver a uno u otro les produce cambiar, les produce cierto grado de ansiedad, de preocupación. Y por otro lado, el asunto de una serie de cambios que se están dando a nivel de cuestiones macroeconómicas, etcétera, que han aumentado el nivel de incertidumbre con respecto a la estabilidad laboral. Pienso que esos son factores que son más comentados en los pacientes recientemente. Perfecto. Tal vez la última pregunta que tenía de mi lado es sobre todo un contexto corporativo, estrategias que le hayan servido de poder manejar al paciente, sobre todo pensando en los médicos y compañeros de medicina corporativa que están acá, que van identificando nuevas señales y tal vez cómo manejarlo en el uno a uno con el paciente, pero también cómo ir levantando las banderitas a nivel, digamos, de la empresa. Sí, bueno,
un asunto que estamos desarrollando, Alejandro, que me parece que tiene mucha utilidad. Lo estamos desarrollando con un modelo alrededor del suicidio, o de ideas suicidas o de preocupaciones suicidas, pero pienso que es algo que se puede aplicar a las otras condiciones de salud mental. Y la idea es la siguiente. La idea es identificar entre los compañeros de trabajo, entre los colaboradores de la corporación y de la empresa, identificar, y para eso hemos diseñado un instrumento, cuáles son personas que tienen más capacidad de empatía, que son más psicológicamente orientados, que tienen más capacidad de conversación íntima, etcétera. Es muy interesante. Hay instrumentos que se han desarrollado para esto. Básicamente son instrumentos que detectan quién es psicológicamente orientado. Y entonces la idea es identificar a estas personas y aquellos que estén interesados en participar, entonces serían como escuchas disponibles que les ayuda a las personas a confiar y a orientar algún tipo de intervención si es necesario, porque puede ser que a muchas personas les cueste dar el salto y estos compañeros de trabajo se pueden volver como facilitadores hacia una búsqueda de tratamiento oportuno. Muy interesante. Yasmín. Gracias, Alejandro. Doctor, agradecerle muchísimo también a los asistentes el día de hoy. Como siempre, como decía Alejandro, muchísimas gracias por su aporte, por su ayuda siempre, por darnos estas ponencias tan relevantes, también tan actualizadas. Ahora que estaba diciendo esto de las personas facilitadoras, ¿usted considera entonces tal vez que se pueda realizar algún tipo de entrenamiento para brigadas de primeros auxilios psicológicos que ya estén previamente identificadas, como un tipo de brigada como con la que hacemos la atención de emergencias, que se les explica, ok, este es el manejo de la herida, deben hacer esto de esta manera, no metiéndose tanto, por supuesto, ni haciendo ningún tipo de procedimiento, pero sí capacitarlos a ellos, a un grupito pequeño, para que puedan socorrer a estas personas previo a una consulta de medicina general. Sí, exacto. La idea es esa, como identificar a las personas que tienen, digamos, esta facilidad, por así decirlo. Una vez identificadas, darles una capacitación básica sobre lo que son intervenciones apropiadas para, digamos, el nivel en que ellos van a estar ayudando. Y entonces, de esa manera, canalizar de manera oportuna y eficiente al paciente a donde lo necesita. Exacto. De acuerdo, gracias, doctor. Tatiana. Gracias. Doc, una pregunta. Yo tengo muchos pacientitos que me comentan esto de que por estar tomando medicamento para la ansiedad, tienen dificultad con la actividad sexual o con el deseo sexual que tienen. Como yo soy psicóloga, yo realmente no les puedo como recomendar o hacer ningún tipo de recomendación farmacológica para eso, pero tampoco tengo el conocimiento para saber si se puede contrarrestar con medicación digamos, los efectos secundarios del medicamento para la ansiedad. No sé si me puedes orientar con eso un poquito, si hay alguna cosa que, que efectivamente yo les pueda decir, mira, sí, hay algo que ustedes puedan tomar para que vuelva otra vez el apetito sexual, etcétera. Sí, qué buena pregunta. Me parece que desde su posición usted les puede hacer los dos comentarios siguientes. Uno es decirles que hay alternativas de medicamentos de antidepresivos que no producen disfunción sexual. Realmente, si yo puse rara vez o nunca, pero es más como nunca. Es muy rara vez que el bupropión o la mirtazapina produzcan esto. Y la otra es que si estos medicamentos no son los indicados por una razón y otra, hay estrategias farmacológicas para disminuir estos efectos secundarios, que implica, bueno, la combinación de ciertos medicamentos, y eso es más resorte del psiquiatra, pero sí se puede hacer. Eso es algo que usted le puede decir a sus pacientes. Es una queja muy frecuente, es una de las razones frecuentes por las cuales los pacientes abandonan el tratamiento con antidepresivos. Claro. Yo tal vez como a manera de cierre, si en caso que no haya ninguna mano levantada, comentarle que hace 2 semanas estaba en South Dakota, en Sanford, ¿verdad? Que es
el socio comercial del Hospital Metropolitano en una conferencia de educación médica. Y justamente ahora que usted tocaba el tema de las redes de apoyo, me llamó la atención que en un simposio de educación médica que estaban hablando mucho de la importancia de desarrollar espacios seguros psicológicamente para los profesionales de la salud y también para los pacientes, que una de las cosas que más, digamos, había afectado, al menos en Estados Unidos, a los profesionales de la salud, era todo ese burnout que generaba, ¿verdad? La sobreexposición a los casos complejos, la demanda de trabajo, etcétera, y ahora más bien el enfoque que se le está dando, al menos digamos de Sanford con sus médicos y con sus residentes, es poder desarrollar espacios donde también puedan identificar cuáles son las herramientas que tienen ellos para poder descompresionar luego de ver casos o jornadas muy difíciles, entendiendo digamos que aquí tenemos un foro de diferentes profesionales de la salud. ¿Qué estrategia recomienda usted para poder también, verdad, descompresionar un poco cuando están en ambientes donde notan que sus pacientes están con ansiedad, o tal vez no lo hablamos hoy con depresión o con burnout, pero que también les puede conllevar un nivel de desgaste importante? Sí, bueno, ¿verdad? Esto es un poco, ¿verdad? Lo estuvimos viendo con la iniciativa de Montecristo de incorporar una sección de salud mental dentro del índice multidimensional de pobreza. Bueno, porque precisamente, digamos, el hacinamiento, por ejemplo, los problemas de vivienda, los problemas financieros son una fuente de ansiedad poderosísima y son problemas crónicos, difíciles de resolver, que produce muchísima morbilidad. Entonces, digamos, abordar estos asuntos en términos de educación financiera o consejo con respecto a ciertas situaciones económicas difíciles es algo que la empresa puede hacer, que no son intervenciones alrededor de la salud mental, pero son intervenciones alrededor de problemas muy importantes que tienen los colaboradores que los llevan a tener problemas de salud mental, lo cual hace que estos problemas de otra naturaleza sean más difíciles de resolver, ¿verdad? Yo siempre pongo el ejemplo de un paciente que no le alcanzó la plata para pagar el alquiler y entonces con lo que le quedó, lo que va a hacer es que va y se toma un montón de cervezas, queda con menos dinero, se deprime, se desmoraliza por lo que hizo, lo cual le profundiza no solamente la depresión, sino que la pobreza, ¿verdad? Es un ciclo vicioso. Y entonces se pueden hacer intervenciones para romper esos ciclos en nuestras, bueno, en la corporación, en nuestras empresas. Pero sí, esto es muy importante. Nada más para darles un ejemplo de lo importante que es esto de la red de apoyo. ¿Y por qué vamos a empezar con el suicidio? Esto es algo que tal vez no es muy conocido, pero la mayor parte de las personas que se suicidan, los que se suicidan con el primer intento. La gran mayoría se suicida con el primer intento. Los que hacen un segundo intento son mucho menos. O sea, baja. El segundo intento es mucho menos frecuente de lo que la gente piensa. Y generalmente el segundo y tercer intento es menos letal. Entonces, una de las razones por las cuales la gente se suicida es porque no siente que puede hablar sobre su situación. Entonces, lograr identificar a alguien que está con ideación o con pensamiento suicida y que pueda ventilar eso, realmente es una prevención poderosísima del peor evento que uno se puede imaginar en alguien que tiene problemas de estrés o de salud mental, ¿verdad? Entonces, esto es como muy importante. Muy bien. Muchas gracias. Sí. Bueno, yo creo que si no hay alguna otra pregunta o comentario, doctor, como siempre, muchísimas gracias. Vamos a dar por finalizado en este momento la grabación. Nada más quería Sí. pues que no, nada más agradecerles. Realmente me gustaría muchísimo oír la retroalimentación. Si ustedes tienen algún sistema de recogerlo para que me digan qué debo cambiar, qué orientación les gustaría para una próxima charla, porque la idea es que esto sea de utilidad y que no sea algo aburrido o repetitivo para ustedes. Y también pues agradecerla porque en la elaboración de esta presentación la doctora Valeria Leitón me ayudó y quería agradecerle. Alejandro, Sí, doctor. Claro, es lindo que uno lo midan, doctor Luis Diego, para ver si la hizo bien o mal, pero
Yo te puedo medir, tengo mucha experiencia de oír charlas y te doy un 100, así es que me parece que hiciste una charla extraordinaria. Nada más que queremos que nos des más. Muchas Molestarte, ¿verdad, gracias. Alejandro? Sí, no, no, para nada, más bien, o sea, y de hecho creo que de la razón por la que es la cuarta charla de las 10 que llevamos con medicina corporativa suya es precisamente porque, por un lado, ¿verdad? Sabemos que la salud mental es un tema que lastimosamente está requiriéndose cada vez más. Por otro lado, como decía Yasmín al inicio, ¿verdad? También es uno de los temas en temas de ansiedad, depresión y burnout que lo estamos viendo en medicina corporativa. Y además la manera en que usted lo presenta es, digamos, es muy clara, pero es fácil de entender. Ya, lógicamente, para los médicos la parte farmacológica es un tema donde conocen más que otros. Yo no soy profesional de la salud, pero una de las cosas que había pedido medicina corporativa y la retroalimentación que habíamos pedido era justamente que esta la pudiera ver. Estoy viendo que hay gente de fisioterapia de Bimbo, enfermeros, nutricionistas, ¿verdad? Es hacerla accesible y que luego ya le puedan escribir a usted por separado, que sepan de que parte del compromiso nuestro es poder hacer las charlas que hagan falta. Más bien, lo que yo voy a hacer y le voy a pedir a Yasmín es que envíe la retroalimentación, ¿verdad? Para que usted la reciba. Y igualmente, tal vez si a alguien no le da pena que dé su retroalimentación, se los agradecería que abran el micrófono, que lo pongan por mensaje, porque creo que además se nota mucho el trabajo que el doctor le dedica a esto. Y yo que he visto las 4 charlas, siempre uno viene con la seguridad de que el tema de escucharle a un psiquiatra a veces es algo complejo, lo hace muy sencillo y las referencias a estudios y a casos en Estados Unidos, acá en el país o con sus mismos pacientes, nos permita de ronder ese apoyo. Y creo que sería importante que Frederick en algún momento me haya contado lo que usted nos está diciendo ahora de ese algoritmo de redes de apoyo para suicidio, que en medicina corporativa hay un campo fértil para poder desplegarlo. Y creo que aquí los que estén y estén interesados sobre todo en conocerlo y tratar de servirles a ustedes como un beta o una prueba, creo que sería bastante importante, sobre todo porque no deja llamar la atención que cada vez más los temas de ansiedad y burnout lo están viendo más en medicina corporativa. Entonces, no sé si a alguien le gustaría abrir el micrófono, sino como acaba de poner Tatiana, de la retroalimentación. Alejandro, también Magali había colocado un mensajito. Sí, que muchísimas gracias por estas charlas tan importantes, continuar con las charlas. Y creo que también, doctor, una herramienta valiosa fue poner los códigos QR en los algoritmos, si nos puede mandar la presentación para compartirla. Además, y yo sé que mañana Yasmín se va a dar a la tarea de hablar con sus compañeros para accederla virtualmente. Tal vez un asunto que se los sugiero, a ver qué les parece, que hagan una especie de sondeo de los siguientes. He estado preparando durante ya, no sé, más de un año un artículo que voy a publicar. Es un artículo largo, pero el tema es algo que me preocupa muchísimo y puede ser que sea de interés para los médicos en medicina corporativa y de otro tipo también. Y es un fenómeno creciente de desconfianza en la medicina. Y entonces me gustaría mucho compartir algunas de esas ideas si a ustedes les parece de interés. Y tal vez una pregunta expandiendo en ese tema. ¿Ese estudio lo está haciendo aquí en Costa Rica, en Estados Unidos, en diferentes países? No, es como es un análisis de fenómenos culturales a nivel de todo el mundo, pero que yo creo que está tomando mucha fuerza, ha tomado mucha fuerza en algunos países de Estados Unidos y Europa, pero yo lo estoy viviendo en Costa Rica y creo que muchos médicos lo estamos viviendo en Costa Rica, de las manifestaciones más inofensivas, pero que no es del todo inofensivas, son por ejemplo, la recurrencia de medicina alternativa y la combinación de medicina alternativa sin una consulta con el médico, etcétera. Pero eso, digamos, es un problema menor. Hay otros mucho más serios, por una serie de cosas que están ocurriendo a nivel cultural. Además, es como un fenómeno que casi como que lo quisiera, es como conversarlo con los colegas para anticipar una onda que yo creo que se nos va a venir encima y tenemos que estar preparados. La razón por la que le pregunto es porque en el hospital hemos estado recibiendo residentes de Estados Unidos y una de las cosas que inmediatamente notan, ¿verdad? Es como acá el respeto hacia el médico no es el mismo que ellos reciben allá
¿verdad? Y además en Estados Unidos pues hay mucho temor por parte del médico por el tema de las demandas y todo eso, y lo que nos cuentan es también que muchas veces el mismo, sobre todo en las zonas en las que ellos están, que es el rural, donde hay muchísima desinformación, de combaten, ¿verdad? Con el famoso doctor Google o con las teorías de conspiración, etcétera, y más bien la pregunta se la hacía, ¿verdad? Por si está viviendo esas olas por acá, sabemos que acá, sobre todo durante pandemia, igual se replicó lo que pasó en otras partes del mundo con el movimiento antivacunas, pero digo, creo que sí, merece mucho la pena verlo, y tal vez, Yasmin, sería importante que hagamos un censo con todos los compañeros de medicina corporativa y pasarles información al doctor. Claro que Muy sí, bien. totalmente Qué de acuerdo. interesante, Muchas doctor. gracias. No sé si está viendo los comentarios, pero tenemos a Johnny Arce, que es psicólogo, a su fisioterapeuta. Entonces voy a leer el comentario de Johnny Arce. Como psicólogo me agradó mucho el exponer alternativas a la medicación, tales como el mindfulness y el ejercicio, que en realidad son herramientas muy valiosas para muchos casos en los que la medicación puede llegar a ser innecesaria. Andrea, excelente, de mucho provecho, y que bueno que estos temas están siendo abordados. Por favor, que sigamos con estos temas. Y se me escapa el nombre de la persona de Bimbo, pero como fisioterapeuta me Raquel, pareció una charla, Raquel, súper clara y aprovecho, si bien es cierto, no es mi área de trabajo, pero comparto mucho con los pacientes y muchas veces nos cuentan cosas de su vida, y siempre es importante saber manejar ese tipo de situaciones. Tal vez una charla que a mí me gusta mucho recomendar, hace unos meses, en medio de que Netflix sacó la serie de Zonas Azules, el doctor Mauricio Bon nos hizo una charla sobre la ciencia de la longevidad. Y él lo que hacía, ¿verdad? Si conocen el reportaje National Geographic, donde sale las zonas azules, pues eso era una investigación periodística. El doctor Mauricio Bon, entonces lo puedo compartir aquí en el chat, más bien hizo una presentación de 1 hora en la que estaba explicando, ¿verdad?, todos los aspectos que están ligados a la longevidad, donde habla de ejercicio, donde habla de la importancia de las calidades de las relaciones humanas, donde habla de la alimentación, y siento que si les gustó esta charla, ¿verdad?, y rescatando lo que decía el doctor de la parte de salud, perdón, de mindfulness y ejercicio, creo que es un muy buen complemento para la misma. Entonces, creo que sin más por el momento, muchísimas gracias a todos. Yo voy a subir la charla mañana. Yasmín va a mandar la encuesta a todos los que estuvieron presentes, y nos quedamos con la tarea de también hacer ese levantamiento de tendencias y todo lo que usted está viendo, doctor. Inclusive cuando presente el artículo, creo que podría ser espacio para poder discutirlo, hacer un foro de Expert Talk, donde podamos invitar a más médicos y a más profesionales de la salud del grupo, que dicho sea el paso, ya llegamos a más de 3,000 personas dentro de la plataforma Salud de Montecristo Salud. El otro tema de que tengo una conferencia montada y un artículo ya publicado que puede ser de interés es sobre todo el tema de la marihuana, el consumo de marihuana y CBD y las indicaciones médicas y la confusión que hay al respecto, y ese es un tema que podemos abordar. O sea, esa excelentísimo, pongámosle doctor. fecha, lo digo porque en las otras sesiones, ¿te acuerdas, Jazz, que sí salió la parte, cuando hablamos de la parte nutricional, inclusive, de diferentes Sí, alternativas? Creo que sería importante, doctor, ponerle una fecha y abrirlo, y hacer una convocatoria abierta, no solo a medicina corporativa, sino a los demás, porque de nuevo, inclusive, creo que el otro día salió un reportaje, no sé si lo hizo La Nación, sobre el vapeo, ¿verdad? Y yo sé que no va directamente con marihuana, Pero pero está sí también relacionado. está Alejandro, relacionado. Ajá. disculpen, sí, relacionado con el vapeo, de hecho, en el boletín de medicina de empresa para mayo vamos a hablar sobre esto, cigarros electrónicos, vapeo, y no solamente su impacto en salud, sino salud mental también. De hecho, ahí nos estuvo colaborando una psicóloga de Herrera Miguete, Leslie. Muy bien. Leslie nos estuvo colaborando con el ¿sabías qué? De esta parte. Doc, más bien aprovechando ahora que mencionó el tema de la marihuana, sí tenemos bastante consumo a nivel de colaboradores de las empresas donde tenemos consultorio. Quería tal vez aprovechar el recurso y poder tal vez pactar un webinar, pero para colaboradores, ya no como para personal de salud, sino para que las empresas se encarguen de pasarlo por pantallas, tal vez por sus SharePoint internos de difusión masiva, para que todos lo vean. Entonces ahí Bien. tal vez después lo Perfecto. contacto. Ujú, Sí, muy amable. yo ya no voy a hablar más, pero ¿cómo se llama? Yo he recopilado información y analizado información sobre marihuana en relación a la salud y la salud mental como por los últimos 10 años, y escribí un artículo en Acta Médica Costarricense, que es el editorial de la Acta Médica Costarricense, no me acuerdo qué mes ahora, y puedo con mucho gusto participar en eso. Por favor, Muchísimas se lo gracias, doctor. tomamos.
por último, les acabo de compartir en el chat un libro que se llama Truco Tratamiento. No sé si usted lo ha leído, doctor. Yo lo leí hace poco, me encantó. Habla un poco, ¿verdad? Y es un análisis que hacen sobre la medicina alternativa y la medicina, digamos, científica, definiendo científica por siguiendo el método científico. Y es un libro sumamente fácil de leer, muy apasionante, donde habla, por ejemplo, de la acupuntura y otros tratamientos, ¿verdad?, alternativos, y lo pasa por el filtro digamos, de los datos y los estudios que se han hecho. Y siguiendo con lo que usted dice, porque me acuerdo que en la última presentación que nos hizo habló de muchas veces el efecto placebo que puede dar el CBD o la marihuana. Creo que podría ser un buen complemento de cara a esa sesión. Entonces, los que tengan el gusto, en caso que no lo haya leído, doctor, se lo recomiendo. A mí me encantó. Lo tengo, si quieren, si tienen un Amazon, ¿cómo es que se llama? Kindle, yo lo tengo para leerlo, entonces lo reenvío porque está muy interesante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y muy buenas noches a todos. Feliz noche, hasta luego. Muchas Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.